Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Como siempre, en esta hermosa mañana que el Señor nos concede, tengo mucho gozo de saludarlos, de estar con ustedes una vez más para que juntos crezcamos en nuestra fe católica. Entonces, este es el programa en el que el Señor, con su gracia, con su santa palabra, con la fe que ha dado como depósito a su iglesia, a la iglesia católica, en las manos de sus apóstoles, en esa tradición apostólica que la iglesia ha mantenido por 2000 años ya y que nos ha alcanzado a nosotros por gracia de Dios, es lo que vamos a compartir también hoy, como lo hemos hecho ya en las anteriores ocasiones en las que el Señor nos ha permitido estar aquí. Les agradecemos a ustedes inmensamente su presencia, su fidelidad, su compañía, su fe, sus oraciones, y le agradecemos a Dios inmensamente por cada favor, cada bendición, cada regalo que nos concede en todos los instantes de nuestra vida. Vamos entonces a invocar precisamente a nuestro Señor, que es amor para ti, para mí, para todos nosotros, para que nos ilumine con la luz de su Santo Espíritu en este, su programa, en el que todos nosotros nos unimos a Él en la fe. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amoroso Señor, te damos gracias y te bendecimos, y queremos, Señor, iniciar este día de la mejor manera, y es iniciándolo contigo. Sabemos, Señor, que nada es mejor para nosotros que el estar cerca de ti. No hay un beneficio mayor para nosotros que el de tu presencia en medio de nuestra vida, en medio de nuestra familia, de nuestras actividades cotidianas. Por eso te queremos pedir, Señor, que permanezcas con nosotros, que nos asistas, que nos acompañes, que nos fortalezcas, que nos guíes, que nos dirijas, también que nos corrijas y que nos ayudes a volver al camino correcto cuando nuestros pasos se tuercen y se pierden. Que nos ayudes a tener en el corazón los mismos sentimientos de tu Hijo Jesús, para que nos parezcamos cada vez más a Él y para que, como a Él le dijiste, como una forma de acercarnos a nosotros precisamente a la fe y al amor a tu Hijo, que así también nos puedas decir a nosotros un día: ustedes son mis hijos amados, en quienes tengo mi complacencia. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los invito a escuchar una oración hecha canto en la voz, en la autoría de este cantante católico que próximamente va a estar en nuestra diócesis, Martín Valverde. Esta canción nos permite a todos nosotros unirnos en un solo espíritu de fe para invocar al Espíritu Santo, al Espíritu de amor. Ven Espíritu Santo, ven llénanos, Señor. Ven Espíritu Santo, ven llénanos, ven séllanos, Señor. Ven hoy aquí, amigo del cielo, ven con nosotros, ayudador. Sé nuestro guía, sé nuestro dueño. Ven llénanos, Señor. Ven Espíritu Santo, ven llénanos.
religiosos y los laicos. Ven, Señor, renueva y enciende a tu iglesia. Ven, llénanos, ven, séllanos, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, llénanos, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, llénanos, ven, séllanos, Señor. Ven, Espíritu Santo. Vemos, Señor, sobre América Latina. Levanta tus jóvenes y llénalos de amor. Danos tu fuerza, danos tu unción. Ven, llénanos, ven, séllanos, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, llénanos, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, llénanos, ven, séllanos, Señor. Así, animados, guiados e iluminados por la presencia del Santo Espíritu en nuestra vida, vamos entonces a abrir las Sagradas Escrituras para seguir descubriendo la maravilla de lo que Dios nos ha dejado en la persona de su Hijo Jesús. De manera especial en este Evangelio que hemos estado leyendo en el transcurso de las últimas semanas, en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, en el que Jesús se revela a sí mismo para nosotros, para los que creemos plenamente en Él, en su testimonio, como pan vivo bajado del cielo. Y nos está ofreciendo su propia persona como alimento, su carne como verdadera comida, su sangre como verdadera bebida, y no un símbolo, como los hermanos protestantes que se dicen cristianos, pero que en realidad no le creen a Cristo, afirman cuando dicen ellos que simplemente el pan y el vino de la Eucaristía son solamente eso, pan y vino, y no el cuerpo y la sangre de Jesús. Nosotros le creemos a ese testimonio de Jesús en todas las Escrituras, porque la Sagrada Escritura contiene ya, aún desde el Antiguo Testamento, enseñanzas, promesas, anuncios, prefiguraciones de el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Emmanuel, Dios con nosotros, alimentándonos Él mismo con su propio cuerpo y con su propia sangre, con su propia alma y con su propia divinidad. En esta ocasión, en el domingo 21 del tiempo ordinario en el que nos encontramos hoy, vamos a leer entonces Juan capítulo 6, versículos del 60 hasta el 69. Y dice así: Muchos de sus discípulos, al oírle, dijeron: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero Jesús, sospechando que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Pero hay entre vosotros algunos que no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús dijo entonces a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este
último trozo, este último segmento que leemos en este domingo 21 del tiempo ordinario, concluye la enseñanza de Jesús acerca de su propia presencia en el mundo como alimento de vida eterna, como verdadero maná, como verdadero pan vivo bajado del cielo. Y la misma súplica, el mismo requisito, la misma solicitud que muy al inicio de este capítulo 6 del Evangelio de San Juan, Jesús nos hace en torno a su testimonio, es la misma solicitud, la misma plegaria, la misma condición, el mismo requisito que ofrece al final, y es el de la fe. No nos está pidiendo Jesús que entendamos plenamente cómo ocurre esta realidad maravillosa en la que Él, como Dios, se nos da como alimento en la simplicidad de ese pan y de ese vino que en la Eucaristía, a través precisamente de la acción del Espíritu Santo, se transforma ya en el cuerpo y en la sangre de Cristo. No necesitamos entender, no necesitamos ser supremamente expertos en la materia. Lo que Jesús nos está pidiendo es la fe. Y es el testimonio de Jesús, es el testimonio de Dios, de la verdad misma de Dios, que no puede engañarse ni engañarnos. Y vemos una actitud muy hermosa de los 12 apóstoles, inclusive Judas allí, que hace parte hasta ese momento del grupo de los 12 y que son representados por Pedro, quien al tomar la palabra dice por él y por los otros 11, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros sabemos quién eres tú. Tú eres el Santo de Dios. Esa confesión de fe de los apóstoles y de Pedro en especial, que es el que toma la vocería, la palabra, para indicarle a Jesús que la fe suya y de sus otros 11 compañeros sigue allí, inalterada, inmutable, inmune a todas las dudas que los otros discípulos que seguían a Jesús tenían en torno a esta revelación tan especial de Jesús. Sigue siendo esta misma profesión de fe sostenida por la Iglesia universal, por la Iglesia de Jesús, por la Iglesia verdadera, la Iglesia católica, desde hace 2000 años. La base en torno a sobre la cual mejor Jesús fundó su propia iglesia, que es Simón, a quien Jesús le cambia su nombre y le pone Pedro. Es la misma profesión de fe y la misma fe de toda la iglesia universal, de toda la iglesia de Jesús, por espacio ya de estos 20 siglos. Todo católico que en su corazón vive plenamente su fe, no duda de las palabras de Jesús y por tanto no duda que en la Eucaristía no se encuentra un recuerdo de Jesús, no se encuentra un símbolo de Jesús, sino que se encuentra Jesús mismo. Todo Él, la divinidad de este mismo Dios que se hizo Dios con nosotros, se encuentra allí. De la misma manera que en Belén, en el pesebre, en el portal de Belén, la simplicidad de ese bebecito recién nacido pudiera haber confundido el orgullo y la soberbia de muchos que no veían a Dios en esa pequeña criatura tan débil y tan vulnerable. Así también la simplicidad, la pequeñez, la humildad de Dios que se nos esconde bajo la apariencia del pan y del vino, confunde a los soberbios, a los orgullosos, a aquellos que creen que pueden entender plenamente a Dios o que pueden corregir a Dios. Solamente quienes tienen fe, solamente quienes tienen un corazón humilde y un corazón fervoroso, son capaces de reconocer en el pan y el vino de la Eucaristía, que no son ya más pan y vino, sino el cuerpo y la sangre de Jesús, la presencia plena, total y real de Jesucristo, el Hijo de Dios. De la misma forma, en la cruz, cuando Jesús estaba agonizando en la cruz, muy pocos tuvieron la capacidad de descubrirlo como Dios, como Mesías, como Salvador. Solo quienes tenían fe en Él, solo quienes nunca perdieron su fe en Jesús,
Aún en el momento de la cruz fueron capaces de reconocerlo como Dios, como Mesías, como Rey, como Salvador, de la misma manera que lo reconocían como tal cuando sanaba, cuando multiplicaba el pan, cuando expulsaba demonios, cuando sanaba, cuando curaba a muchos, cuando enseñaba el mensaje del reino de los cielos. Pero una vez más, lo que se necesita es la fe. Los apóstoles mantuvieron esa fe. La profesión de fe de Pedro muestra precisamente esa firmeza de la fe que mantienen ellos, que les impide alejarse con el grupo de los otros discípulos que simplemente no quisieron ya seguir creyendo las palabras de Jesús. Se pueden distinguir allí claramente dos grupos que se diferencian, se distinguen plenamente entre sí. En primer lugar, el grupo de los verdaderos discípulos de Jesús que permanecen fieles a Él, a su iglesia, a sus enseñanzas, a su testimonio, a su presencia real en la Eucaristía. Ese grupo, 2000 años después, sigue siendo la iglesia de Jesús, la iglesia católica. Y el otro grupo, mucho más numeroso, que frente a las palabras de Jesús se espantaron o se sorprendieron o simplemente no creyeron y se alejaron llenos de incredulidad y de escepticismo, son todo ese grupo de discípulos mediocres, acomodados, movidos por sus propios intereses y necesidades, que no quisieron seguir fieles a Jesús. En la historia también está presente ese grupo y se sigue manifestando una y otra vez, de manera especial desde 1517, cuando Martín Lutero fue el primero que se alejó y detrás de él se llevó a todos aquellos que no querían seguir creyendo en Jesús, en sus palabras, en su testimonio, en su presencia real dentro de la Eucaristía. Las sectas que se autoproclaman cristianas pero que no lo son porque no creen en el testimonio de Jesús, son ese grupo de hombres y de mujeres que a lo largo de la historia, de manera particular a lo largo de estos 501 años de historia, se han alejado de Jesús, de la misma manera que ese otro grupo de discípulos en los tiempos en los que Jesús proclamaba esta misma verdad, se alejaron de él. Tú y yo, que somos hermanos cristianos, católicos, bautizados, como decíamos en una ocasión, verdaderamente pentecostales porque nacimos en Pentecostés, verdaderamente evangélicos porque vivimos el evangelio de Cristo, verdaderamente hermanos porque tenemos un Padre común, una Madre común que es María Santísima y un hermano común que es Jesús. Nosotros que somos verdaderamente cristianos porque pertenecemos a la iglesia, a la única iglesia creada por Jesús, fundada por Jesús, mantenida por Jesús y guiada por Jesús, seguimos creyendo como Pedro, como los otros 11 apóstoles, que Jesús es el único que tiene palabras de vida eterna. Y no le creemos al pastorcito de turno, le creemos solo a Jesús, que nos ha dejado en su iglesia su propia presencia sacramental, en su cuerpo y en su sangre, en su alma y en su divinidad. Por eso, a todos aquellos que se han salido de la iglesia de Jesús para militar en changarritos de hombres, se están perdiendo del alimento que da vida eterna. Se alejaron de aquel que es el único que tiene palabras de vida eterna y están tratando de encontrar la salvación, la felicidad, el bienestar, la plenitud de la vida, donde solamente los estafan, los engañan, los llenan de odio en su corazón. Seguimos orando por todos ustedes, hermanos protestantes. Seguimos orando por todos ustedes, hermanos separados, hermanos esperados, para que un día, como Cristo lo deseó, sean todos ustedes con nosotros un solo rebaño y que seamos todos guiados por un solo pastor. Esta catequesis de hoy corresponde a la segunda entrega que preparé para ofrecerles en torno al segundo sacramento de la iniciación cristiana, que es el de la confirmación. Un sacramento que, como es tan poco conocido, tanto por no católicos como aún por los católicos, se podría decir que no es un sacramento tan atacado como la Eucaristía, como el bautismo, por supuesto, como la Eucaristía.
católicos y no católicos tienen mucha ignorancia en torno a este sacramento, así como también se tiene tanta ignorancia en torno a la persona de Dios que actúa en ese sacramento, que es la Santísima Trinidad. Perdón, que es el Espíritu Santo dentro de la Santísima Trinidad. Se ha reconocido al Espíritu Santo como el gran desconocido. Muchos católicos, muchos cristianos católicos a lo largo de la historia de la Iglesia no lo han comprendido. Muchas personas todavía siguen con la idea de que el Espíritu Santo es una palomita. Ni siquiera la reconocen como una presencia real, como una persona misma de la Santísima Trinidad. Si desconocemos a aquel que actúa en este sacramento de la confirmación, con mayor razón se justifica con tristeza, y lamentablemente lo tenemos que reconocer así, que muchos católicos y por supuesto los que están fuera de la Iglesia Católica con mayor razón no entiendan este sacramento. La buena noticia en medio de todo esto es que su ignorancia, su desconocimiento los ha llevado a no hablar tan mal de este sacramento como hablan de los otros, pero de igual manera siguen siendo totalmente ignorantes frente a este tema tan importante para nuestra fe. Por eso la catequesis anterior la dedicábamos a introducirnos en este misterio tan hermoso de la acción del Espíritu Santo a través de este sacramento, el sacramento de la confirmación, y decíamos, entre otras cosas, que así como el sacramento del bautismo está orientado a favorecer inicialmente a la persona que lo recibe, a aquella que es bautizada y que por tanto se convierte en hijo de Dios, en miembro del cuerpo de Cristo, en una persona dentro de la familia de Dios, en una piedra viva de este templo espiritual que es la Iglesia. Así también el sacramento de la confirmación ofrece unos bienes, unos beneficios, unas bendiciones, unos regalos, unos dones. Pero todas esas cosas tan maravillosas que se reciben en ese sacramento están orientadas no a la construcción de la propia persona o a favorecer la propia persona que recibe el sacramento, sino a la comunidad. El sacramento de la confirmación es el sacramento del apostolado, del servicio, del ministerio, de la entrega de todos nosotros como cristianos, católicos, bautizados, para construir el pueblo de Dios, para extender el reino de Dios. Y por eso hay unos dones y unos regalos, unas bendiciones que están presentes en este sacramento, que ya los mencionábamos pues en la semana anterior y que por razón del tiempo vamos a omitir hoy, y que esperamos que hayan quedado muy claras para ustedes. De lo contrario, los invitamos a que llamen nuevamente al número que les damos a través de los anuncios cada semana para que ustedes estén en comunicación con nosotros y que nos hagan las preguntas que tengan al respecto. 865-637-4769. Veíamos al final de la catequesis anterior, la de la semana pasada, que Jesús mismo nos había prometido el regalo del Espíritu Santo y que ese Espíritu Santo no se le dio a cualquiera, se le dio a la Iglesia de Jesús, representada en los apóstoles, con la presencia de la Virgen María también allí. Y la acción del Espíritu Santo se manifiesta y se desarrolla en la Iglesia de Jesús. Otras iglesias no pueden tener la Iglesia de Jesús, no pueden tener, el Espíritu Santo que Jesús da solamente en su Iglesia. Juan 14, del 15 al 31, era el evangelio que leíamos el domingo pasado para reconocer allí maravillosamente el amor de Jesús, que nos ofrece un paráclito, es decir, un defensor, un abogado, un consolador, que no nos va a dejar solos, que va a estar con nosotros, que nos va a animar y que nos va a llevar a la plenitud de la verdad. Y por eso San Pablo reconoce a la Iglesia como columna y fundamento de la verdad. A ti, cuando van y te tocan la puerta los hermanos protestantes para engañarte y para confundirte, te dicen que es la Sagrada Escritura, la Santa Biblia, la que contiene toda la verdad. Pero curiosamente el testimonio de la Biblia misma es diferente. El testimonio de la Biblia
nos muestra no a la Biblia misma, sino a la iglesia como columna y fundamento de la verdad. Y es por eso que cuando Jesús nos promete el Espíritu Santo, nos lo promete también en orden a esa misma realidad, a que nosotros seamos capaces de comprender plenamente la verdad, de poseer plenamente la verdad y de enseñar plenamente la verdad. La primera carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, nos enseña esta gran verdad. Vamos a leer desde el 14. Te escribo estas cosas con la esperanza de ir pronto a ti, pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Escuchen esto, por favor, columna y fundamento de la verdad. San Pablo le está diciendo a su discípulo Timoteo que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Es decir, el Espíritu de Dios, el Espíritu que nos da Jesús, el Espíritu Santo, Consolador, Paráclito, Abogado, Consolador, es el Espíritu que se mueve, que actúa, que ejerce su gracia en la iglesia de Dios, que es columna y fundamento de la verdad. Si el Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad plena, esa verdad plena solamente es revelada a nosotros en la iglesia que es columna y fundamento de la verdad. Y no es cualquier changarrito por ahí que se inventó cualquier pastorcito para cobrar diezmos y para favorecerse de la ignorancia y del odio que siembran en los corazones de estos seguidores. Es la iglesia fundada por Jesús en la que nosotros todos encontramos la acción del Espíritu Santo que nos conduce plenamente a la verdad. Por eso, en Pentecostés, allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, no cualquier iglesia nació. Te podrá decir el pastor protestante mentiroso que la iglesia suya es la que nació ese día en Pentecostés, pero no. La misma Sagrada Escritura, la misma historia nos muestra que es una sola iglesia la que nació ese día, que es una sola iglesia y es una única iglesia la que es verdaderamente pentecostal, y es la iglesia católica. Ninguna iglesia tenía a Pedro y a los apóstoles reunidos como una sola cosa, como una sola familia. No había división entre ellos. No había 36,000 sectas divididas, repartiéndose el pastel cada una. No, era una sola iglesia, 11 apóstoles en ese momento, recibiendo todos juntitos el Espíritu Santo. María Santísima, reunida con ellos. Ninguna iglesia ha tenido ni tiene en la historia a María Santísima más que la iglesia católica. Por eso, las claves, las características, la descripción que el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2 nos da de la iglesia que nació ese día a través del regalo del Espíritu Santo, es la iglesia católica. No te dejes confundir, hermano. No te dejes confundir, hermana. Y si te saliste ya de la iglesia católica porque pensaste que ibas a encontrar la verdad y afirmas que encontraste la verdad en otro lado, qué engañado estás, qué equivocado estás, porque Pablo mismo, San Pablo mismo, allá mismo también en tu Biblia, en la Nuevo Mundo y en la Reina Valera, enseña lo mismo. San Pablo no dice que la Santa Biblia es la columna y fundamento de la verdad, como te enseña el pastor mentiroso a ti. San Pablo nos muestra que lo que se convierte desde la mente de Dios y desde el corazón de Dios como columna y fundamento de la verdad es su iglesia. Por eso Jesús, allá en Juan capítulo 14, como lo estábamos diciendo, nos está prometiendo el Espíritu que nos va a dar la verdad plena, que nos va a revelar la verdad plena. Y tú sigues pensando que el pastorcito es el que te permitió llegar a la verdad. Imagínate cómo estás. Encontramos referencias en el Antiguo Testamento también a esta promesa del Espíritu Santo, porque la plenitud de la Trinidad iba a llegar precisamente cuando llegara el tiempo del Espíritu Santo. Después de la redención, de la salvación que solo Cristo nos ha ofrecido, comenzaba entonces el tiempo del Espíritu Santo.
Y el tiempo del Espíritu Santo comenzaba con Pentecostés. Y estamos todavía viviendo los tiempos del Espíritu Santo, los tiempos en los que la acción, la gracia, la fuerza, la luz, el poder del Espíritu Santo se derraman y se manifiestan en la iglesia de Jesús. Llama la atención cómo Santa Isabel, por ejemplo, allá en el inicio del Evangelio de San Lucas, nos dice el mismo evangelista, está llena del Espíritu Santo y alaba a María. Llama la atención cómo los hermanos protestantes odian a María, detestan a María, atacan a María, desprecian a María y dicen que tienen el Espíritu Santo. ¿Qué espíritu tendrán si no son capaces de alabar a María como su prima Isabel, que estaba llena por el Espíritu Santo? Ellos no tienen el Espíritu Santo. Entonces, esos anuncios del Antiguo Testamento se cumplen con la promesa de Jesús de que nos va a enviar al Espíritu Santo, y encuentran todos esos anuncios y promesas, esas esperanzas y esa expectativa, esa ansiedad, encuentran su cumplimiento precisamente en Pentecostés. El Nuevo Testamento nos narra cómo los apóstoles, después de Pentecostés, después de que recibieron el Espíritu Santo en presencia de la Virgen María y en cumplimiento de la voluntad de Cristo, iban imponiendo las manos, comunicando el don del Espíritu Santo destinado a complementar la gracia del bautismo. Nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 15 al 17, y después el 19, desde los versículos 5 al 6, lo siguiente. Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos. Únicamente habían sido bautizados en nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Es en la comunidad de Samaria entonces donde aparece por primera vez el sacramento de la confirmación, como sacramento especial y en relación con el bautismo. Los obispos son los ministros originarios u ordinarios de la confirmación. De ese párrafo que nosotros leímos de Hechos capítulo 8, versículos 15 al 17 y del 19, versículos del 5 al 6, podemos constatar que estas personas sobre las cuales Pedro y Juan impusieron sus manos eran personas ya bautizadas, y no con el bautismo de Juan. Acuérdense que el bautismo de Juan es muy distinto del bautismo en el nombre del Señor Jesús, es decir, del bautismo para aceptar la fe en Jesús, que se administra por la misma orden de Jesús a sus apóstoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Claramente nos dice el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles que estos hermanos ya habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús, es decir, ellos ya habían sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ya sobre ellos se había reconocido, se había identificado la fe cristiana. Eso significa que ellos eran, lo que nos dice el libro, de que ellos habían sido ya bautizados en el nombre del Señor Jesús. Es decir, ellos habían adquirido el nombre del Señor Jesús, o sea que se habían hecho cristianos. Y por más que ya habían sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y tenían ya el nombre de cristianos, porque habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús, todavía no habían recibido plenamente el Espíritu Santo. Por eso los apóstoles Pedro y Juan les imponen las manos para que reciban al Espíritu Santo. La Sagrada Escritura entonces distingue con especial atención estos dos sacramentos, el bautismo de Jesús. ¿Se acuerdan? No el bautismo de Juan, el bautismo de Jesús, el sacramento del bautismo. Y el sacramento de la confirmación. Los une, pero no los mezcla ni los confunde. Los que los confunden son los hermanos protestantes, que dicen que solamente basta el bautismo y que ya no se necesita nada más. Por eso en la Iglesia de Jesús hay 7 sacramentos, no hay 1 o 2
como nos lo dicen los hermanitos protestantes, sino que hay 7. Y el domingo pasado, en las lecturas del domingo 20 del tiempo ordinario, se nos estaba ofreciendo un pasaje muy hermoso, supremamente hermoso, de la Sagrada Escritura, donde se nos permitía ver un anuncio, una prefiguración, una promesa de lo que es la iglesia, de lo que es la iglesia que tiene 7 columnas, es decir, que tiene los 7 sacramentos y que tiene la Eucaristía. Y ninguna otra iglesia cumple con esas 3 características. Ninguna otra iglesia cumple con esas 3 condiciones, con esos 3 rasgos que la distinguen plenamente. Por eso vale la pena reconocer una vez más que el sacramento de la confirmación es la acción del Espíritu Santo separada, distinguida, diferente de la otra parte tan hermosa, tan especial en la que fuimos constituidos hijos e hijas de Dios, que es el bautismo. Entonces, en ese pasaje de Hechos, capítulo 8, versículos del 15 al 17, y en el capítulo 19, versículos del 5 al 6, claramente se distingue que lo que los apóstoles estaban dándole a estas personas ya bautizadas a través de la imposición de las manos era el sacramento de la confirmación, que es el regalo del Espíritu Santo. Otro punto importante es que son Pedro y Juan, San Pedro y San Juan, quienes acuden a imponer las manos. No son los presbíteros, es decir, los sacerdotes, quienes lo hacen, sino los obispos, tal cual sucede hoy en día. En la enseñanza de la Iglesia católica por espacio ya de 2000 años, se habla de los obispos como sucesores directos de los apóstoles. A ellos se les impusieron las manos, como también lo hizo Pedro, y como también lo hizo Pablo, y como también lo hizo Juan y los otros apóstoles, para nombrar a sus sucesores en las comunidades que ellos iban fundando, no como sectas, como sucede ahorita con las sectas, sino como comunidades cristianas católicas en las que se vivía una sola fe. Y ponían los apóstoles a cargo de esas comunidades obispos. Y la manera como ordenaban a esos obispos era imponiéndoles las manos. Y estos obispos a su vez ordenaban ayudantes, colaboradores suyos, que eran los presbíteros o sacerdotes, que es lo mismo, y diáconos, para que ellos siguieran en la tarea evangelizadora y pastoral de apacentar el pueblo de Dios. Hay un pasaje muy hermoso que está en Lucas capítulo 22, versículo 32, en el que Jesús le está diciendo a Pedro que después de que todo esto de su muerte y de su crucifixión y de su sepultura acontezca, va a ser Pedro quien confirme la fe de sus hermanos. Juan Lucas 22, 32. Y tú, después de que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Y también después se reafirma esa misión de Jesús para Pedro, cuando en Juan capítulo 21, versículos del 15 al 17, lo está mandando a él a que apaciente el rebaño. Miren que Jesús está hablando no de muchos rebaños, está hablando del rebaño suyo, del rebaño de Jesús, que le ha encomendado a Pedro. Cuando a Pedro le dice Jesús: Pedro, ¿me amas? Y le responde Pedro: Señor, tú sabes que te quiero. Y le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Y luego en el versículo 16, nuevamente está la pregunta de Jesús a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y dice Pedro: Señor, tú sabes que te quiero. Y le dice Jesús nuevamente: apacienta mis corderos. Y finalmente, en el versículo 17, la misma pregunta en torno al amor, la tristeza de Pedro, porque reconoce que las 3 veces en las que Jesús le ha preguntado corresponden a las 3 veces en las que él lo negó, pero no por eso Jesús lo elimina o lo reemplaza, sino que por el contrario confirma en él su misión, cuando por última vez le dice: apacienta mis ovejas. Y con esto no queda ninguna duda de la autoridad del obispo, de la de el sucesor de Pedro, que es el obispo de Roma, el sumo pontífice
el Papa, así como la de todos los otros obispos que son sucesores directos de los apóstoles, que son los que tienen la misión de enseñar y de confirmar la fe de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, en una función de autoridad episcopal, y lo hacen a través de la imposición de las manos y de la unción con el Santo Crisma, como signo visible de esa realidad invisible que es el Pentecostés personal, la venida del Espíritu Santo en la plenitud de sus dones. Lo que sucedió con la iglesia el día de Pentecostés, que recibió el Espíritu Santo como cumplimiento de la promesa de Jesús, es lo que acontece también en la vida personal de cada cristiano católico bautizado cuando recibe la confirmación. También este cristiano católico bautizado a través de la imposición de las manos y de la unción con el Santo Crisma recibe su propio Pentecostés personal, recibe su propio actuar del Espíritu Santo en su propia vida. Todo bautizado ha recibido la prenda del Espíritu Santo, es decir, a todos nosotros como cristianos católicos bautizados se nos prometió un día el Espíritu Santo. Lo encontramos en Efesios capítulo 1, versículo 14, segunda carta a los Corintios capítulo 1, versículo 22, y en el capítulo 5 de este mismo libro, de esta misma carta, capítulo 5, versículo 5. Y el Espíritu Santo se nos prometió, se nos ofreció para que nosotros viviéramos como hijos e hijas de Dios, tal y como era la voluntad del Padre de los cielos. San Pablo, en esa carta tan hermosa de Gálatas, en el capítulo 4, versículo 6, nos está recordando lo mismo, que nosotros hemos sido adoptados por el Padre a través del Espíritu Santo en la persona de Cristo para invocarlo a Él, como lo hace su Hijo Jesús, como Abba, Padre, Apacito, Papacito, podríamos decir. El cristiano es templo del Espíritu Santo, nos dice San Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. Vive según el Espíritu Santo, Gálatas capítulo 5, versículo 25, y obra con la libertad del Espíritu del amor, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17. El crecimiento en la vida nueva necesita el refuerzo de nuevas gracias del Espíritu Santo. La unción para vivir y defender la fe por medio del sacramento de la confirmación se recibe como una nueva señal o carácter o prenda del Espíritu Santo con abundancia de sus gracias y dones que robustecen al cristiano para incorporarse más plenamente a la iglesia, para luchar contra el mal y para defender y comunicar la fe. El confirmado asume la responsabilidad de colaborar más responsablemente y más activamente en la comunidad de la iglesia, que es misionera por su propia naturaleza. Cuando se habla aquí en términos de vida sacramental, del carácter, significa esto que es una acción especial del Espíritu Santo que sella el ser de la persona para transformarla en algo especial, en algo diferente, y esa acción del Espíritu Santo ya no se puede deshacer. Es decir, lo que el Espíritu Santo hace sobre nosotros cuando a través de un sacramento como estos nos sella con su gracia, con su poder, con su regalo, ese signo en nosotros, en nuestro ser, ya no se puede deshacer por más que nos cambiemos de iglesia, por más que adoremos a Satanás, los que se vuelven satanistas, pues, y que practican la magia y todas estas abominaciones. Por más que nos cambiemos de iglesia y nos metamos a un changarrito y empecemos a hablar mal en contra de la iglesia católica en la que fuimos constituidos hijos de Dios, ya no se cambia. Por eso, la acción del Espíritu Santo se simboliza con esta unción. Y los tres sacramentos en los que el Espíritu Santo sella a la persona de manera ya imborrable y de manera permanente hasta la vida eterna son el sacramento del bautismo, de la confirmación y de la unción sacerdotal. Por eso estos tres sacramentos son los únicos tres sacramentos dentro de los 7 que tiene la iglesia que solo se reciben una sola vez en la vida. Cuando te han bautizado a ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bien sea dentro de la iglesia católica o en cualquier changarrito por ahí en el que tú estabas, pero que al menos te bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese sacramento
ese bautismo tiene validez para la vida eterna. Ya no se puede volver a bautizar una persona que fue bautizada una vez en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es por eso que San Pablo nos enseña que es un solo bautismo. Los pastores después hacen su agosto, como decimos en Colombia, cuando bautizan a los seguidores para que ya queden haciendo parte de su congregación y tengan que pagar diezmos y ofrendas y colectas y todas esas cosas. Pero San Pablo nos está diciendo que es un solo bautismo. Y de la misma manera, el sacramento de la confirmación, como sella a la persona en su ser, se recibe solo una sola vez. Yo comparo este sacramento de la confirmación y el sacramento del bautismo y de la unción sacerdotal, de la ordenación sacerdotal, con lo que hacen con el ganado en las regiones ganaderas, que tienen ya los ganaderos tienen un sello que a fuego marcan sobre la piel del animalito para mostrar que queda ya siendo propiedad de ese ganadero y no de otro. De la misma manera nosotros somos propiedad del Espíritu Santo porque hemos sido sellados en nuestro propio ser con su gracia. Y esa acción invisible está entonces manifestada por el símbolo visible de la unción con el Santo Crisma. Algunos hermanos católicos que pertenecen a la renovación carismática caen en el error tan grande de imponer manos como si la imposición de manos estuviera abierta a todas las personas. Las Sagradas Escrituras nos muestran la imposición de las manos como un signo eminentemente sacerdotal que Cristo realizó con fines sacerdotales cada que celebraba un sacramento, como sanar a las personas enfermas, como bendecir, como enviar a sus discípulos. Y esa misma acción la siguieron repitiendo después los discípulos, los apóstoles de Cristo, pero en su poder sacerdotal, en el que recibieron de Cristo. Por eso puede que un pastor carismático de cualquier iglesia pentecostal o evangélica imponga las manos a sus seguidores para que se caigan y se desmayen, y como dicen ellos, para que descansen en el Espíritu. Pero en la Iglesia Católica ningún laico puede imponer las manos. Ese signo está reservado al poder sacerdotal de Cristo, que ha sido confiado a los obispos, a los sacerdotes y a los diáconos. Yo quiero invitarlos a ustedes a que escuchemos una canción muy hermosa también, que nos permite pensar nuestra vida cristiana como soldados de Cristo, es decir, como hombres y mujeres que estamos animados por el Espíritu Santo y que por tanto estamos llamados como los soldados a defender lo más importante que tenemos, que es nuestra fe. Cuando somos constituidos, confirmados a través de este sacramento, somos constituidos, marcados, sellados por el Espíritu Santo como soldados suyos para defender la fe. Vamos a escuchar esta canción y vamos a repensar nuestra misión cristiana y nuestra vocación cristiana y nuestra identidad cristiana desde la acción del Espíritu Santo, que nos invita a defender la fe. Hermano católico, defiende tu fe. Católico he sido y siempre lo seré, así yo he nacido, defenderé mi fe. Apostólico y romano, cristiano de verdad, sectas ni religiones jamás me harán cambiar. Si vinieran a mi casa queriéndome conquistar, un mormón, un adventista o un pentecostal, si me hablaran de Mahoma, Hare Krishna o Buda, si vinieran bautista, metodista o episcopal, les diré que no soy fanático, soy católico de verdad, que creo en una sola iglesia, la que Jesús vino a fundar. Creo en la Virgen María y en los santos del Señor, creo en la Eucaristía, también en la confesión, en los ángeles mensajeros y en la revelación.
vicario, el Santo Papa, también en la tradición. Y amo a todos mis hermanos como Cristo nos mandó. Creo en el purgatorio y en la resurrección, en las indulgencias, la liturgia y en la canonización, en el infierno y en el cielo y en la transustanciación. Católico he sido y siempre lo seré, así yo he nacido, defenderé mi fe, apostólico y romano, cristiano de verdad, sectas ni religiones jamás me harán cambiar. Hermano católico, defiende tu fe y no te dejes confundir con las ofertas de hermanos de otras iglesias y sectas. Recuerda, nuestra iglesia es la auténtica, la inspirada por el Espíritu Santo, aquella noche del gran Pentecostés en el aposento alto. Católico he sido y siempre lo seré, así yo he nacido, defenderé mi fe, apostólico y romano, cristiano de verdad, sectas ni religiones jamás me harán cambiar. No importa lo que pase, yo no cambiaré mi fe. Ofrezcan lo que me ofrezcan, yo no me traicionaré. Pues yo vivo para Cristo y no me importa el que dirán, pues mi fe no tiene precio y nadie me podrá comprar. Rezaré el Padre Nuestro y el Ave María también. Llevaré el rosario como compañero fiel. Creo en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu de Dios, en el orden sacerdotal y en la consagración, en la oración, en la misa y en la beatificación, en el perdón, en la Biblia y en la bendición. Y amo a todos mis hermanos como Cristo nos mandó. Creo en el purgatorio y en la resurrección, en las indulgencias, la liturgia y en la canonización, en el infierno y en el cielo y en la transustanciación. católico he sido y siempre lo seré, así yo he nacido, defenderé mi fe, apostólico y romano, cristiano de verdad, sectas ni religiones jamás me harán cambiar. Y un consejito final, hermano católico, defiende tu fe. Entonces, tú y yo, que ya hemos sido confirmados por el Espíritu Santo, sellados con su gracia para que ejerzamos nuestra acción apostólica dentro del pueblo de Dios, estamos llamados a conocer la fe para defenderla. Por eso no se vale decir que somos católicos y que no creemos algunas cosas de las que enseña la Iglesia Católica. Estaríamos contradiciéndonos a nosotros mismos y estaríamos yendo en contra también del Espíritu Santo, que es el que nos ha revelado la verdad plena. Por eso, si eres católico, vives plenamente la fe católica, crees plenamente la fe católica, aceptas plenamente la fe católica y la enseñas también. Conociéndola, la vas a defender. Ya decíamos entonces cómo en las Sagradas Escrituras, en Samaria, es en donde por primera vez se habla del sacramento de la confirmación, distinguiéndolo plenamente del sacramento del bautismo. Hechos capítulo 8. Vamos a mirar también rápidamente Hechos capítulo 10, versículos del 37 al 38, que nos dice lo siguiente. Ustedes ya saben qué ha ocurrido en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicaba Juan, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder. Él pasó haciendo el bien y curando a todos los que habían caído en poder del demonio, porque Dios estaba con él. Como podemos constatar o como podemos comprobar, Cristo es el ungido y es mediante esa unción que se llena de poder del Espíritu Santo que lo preparó para hacer el bien. Y de la misma manera entonces nosotros, cuando somos bautizados, recibimos la prenda del Espíritu Santo, pero cuando recibimos la confirmación, somos sellados y recibimos el Espíritu Santo como cumplimiento de la promesa de Jesús en Juan 14, para que nosotros también, como ungidos, manifestemos con nuestra vida,
con nuestras acciones y palabras la acción de Dios. Con estas enseñanzas damos por terminada esta entrega de el sacramento de la confirmación. Los invitamos ahora entonces a que escuchemos unos anuncios y comerciales muy importantes de nuestra diócesis. Hay 8 parroquias cerca de sus casas en las ciudades de Lenoir City, Knoxville, Oak Ridge, Alcoa y en Maynardville, en las cuales los hispanos ya hacemos presencia y tanto nuestros sacerdotes como los líderes laicos han desarrollado programas en los que ustedes pueden participar en español. Estas iglesias tienen misa en español durante estos horarios. Todos los sábados a las 7 de la noche en Lenoir City en la parroquia Santo Tomás Apóstol, en Knoxville en la parroquia Todos los Santos, All Saints, y en Alcoa en la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Todos los domingos puede asistir a misa en español en las siguientes iglesias y horarios. En Oak Ridge en la parroquia Santa María a las 2 de la tarde, en Knoxville en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús a la 1 de la tarde y en la parroquia Santo Espíritu, Holy Ghost a las 7 de la noche, en Maynardville en la parroquia Santa Teresa de Calcuta a las 11 de la mañana. Si desean más información sobre la Iglesia Católica o dónde pueden ustedes asistir a misa en otras ciudades y celebrar los sacramentos, por favor llamen a la oficina del Apostolado Hispano al 865-637-4769. También los invitamos a que le den like o me gusta a nuestra página de Facebook, La Cosecha DOK, para que se mantengan informados de todos los eventos de las diferentes parroquias y en la diócesis de Knoxville. De esta manera podemos mantenernos conectados y también nos pueden enviar sus comentarios y sus preguntas para el Padre Julián. Otra manera de enviarnos sus preguntas es llamando a nuestra oficina al 865-637-4769. Hay tanto que conocer de nuestra fe católica. Aproveche esta oportunidad y llame con su pregunta al 865-637-4769. La Iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City los invita a formar parte de su gran familia hispana. Ustedes están invitados a participar en el grupo de oración todos los jueves de 7 a 9 de la noche en el Centro de Vida Parroquial. La iglesia también ofrece clases de inglés y clases de español. Los invitamos al grupo de jóvenes y a los grupos de estudio de la Biblia. Para más detalles necesitan llamar a la oficina parroquial de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde al 865-986-9885, 865-986-9885. También les anunciamos el horario del sacramento de la confesión, todos los martes a las 6 de la tarde en la iglesia. Los sacerdotes que hablan inglés y español los animan a que acudan a este sacramento regularmente. Y recuerden que todos son bienvenidos a la iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Para anuncios de próximos eventos, por favor, vea La Cosecha. Así vamos entonces llegando al final de esta catequesis del día de hoy. Para mí es un gozo enorme, inmenso, el que el Señor nos permita el estar aquí semana tras semana, meditando en su santa palabra y descubriendo que nuestra fe es la fe de la Iglesia de Jesús y que la vivimos como una sola fe. La invitación también es para ustedes a que sigan hablando de este programa a sus amigos, a sus conocidos, a sus familiares, que lo sigan extendiendo también y que sigan ustedes mismos aprendiendo, conociendo acerca de su propia fe para que la defiendan, para que ustedes y yo seamos soldados de Cristo en medio de tantos ataques que las sectas están lanzando en contra de la Iglesia de Jesús.
Cuenten con mis oraciones. Siempre les pido también las suyas para mí y para los que estamos en este proyecto de parte del Señor, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Una feliz semana. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.